Hello, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Presente Podcast, donde estamos tú y yo juntos en presente. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante y que ha cambiado mi vida y la ha revolucionado en todos los sentidos, y es mi camino emprendiendo, tal como lo ves en el título. Emprender no es para todos, dicen muchas personas, pero no sé, yo no creo que no sea para todos. Lo que sí sé es que es para aquella persona que definitivamente quiera mirar adentro y que se tienen muchas pelotas para poder hacerlo. Y hoy hablaremos de eso en este capítulo. Te contaré todo lo que ha sido para mí este nivel de crecimiento sin pelos en la lengua, como le dicen en Venezuela, con toda la honestidad y con los altos y bajos que conlleva el emprender y hacer algo por ti mismo y valerte por ti mismo a nivel laboral. A veces yo creo que dejamos que ese deseo nos guíe y otras veces dejamos que ese deseo se nuble por las millones de cosas del mundo. Y con cosas del mundo me refiero a este checklist de lo que tenemos o no que ser a cierta edad de nuestra vida. Y depende de eso vas comprendiendo cómo te vas a mover en el tablero de juego de tu vida. Y creo que muchas veces, obviamente, lo más seguro es encontrar un trabajo que nos da una estabilidad más allá de nuestros sueños, de lo que nosotros queramos, nos da como esa base para poder sentirnos cómodos monetariamente y que sintamos que el dinero no nos tenemos que relacionar mucho con él tan directamente porque es una cosa que sentimos que está segura en nuestra vida mientras tenemos un trabajo regular. A mí me pasó que mi deseo de emprender se nubló cuando 6 meses después de empezar mi carrera en Panamá me dijeron que no podía ejercerla a menos que fuera nacional y acudí a soñar con otro tablero de vida diferente al que yo tenía. Yo empecé a estudiar psicología y obviamente, aunque no se diga directamente, cuando tú aprendes y estudias psicología, pues se da como por sentado que vas a emprender porque lo más común es que quieres ser terapeuta y si quieres ser terapeuta, eso va de la mano con que tienes tu firma personal y eso va a ser emprender. Pero cuando a mí me dijeron que la carrera estaba protegida y que yo no iba a poder hacer eso, yo no quería dejar de vivir en Panamá, no quería cambiarme de carrera, por lo que lo dejé ir en ese momento y mi sueño cambió y empecé a soñar con trabajar en una multinacional. Y este cuento es buenísimo, pero vamos a dejarlo para otro capítulo. Solo les cuento esa intro porque esa parte es importante. Yo, desde ese momento en el que me dijeron no puedes ejercer, literalmente empecé a hacerme otra vista en mi cabeza donde yo era una businesswoman, donde yo era una jefe de una empresa multinacional de recursos humanos y no es que no me gustaba esa área, pero sin duda no era lo que yo en el fondo siempre quise. Fue algo que yo necesité querer, necesité aspirar para yo tener estabilidad, para yo sobrevivir, para yo no irme del país que había elegido. Por otro lado, mis amigos siempre me decían que yo era la persona más vueltera que conocían por todos los trabajos random que encontraba. Yo repartí volantes, vendí cupcakes, trabajé en My Little Pony, de mesonera, de espía o bien llamado Mystery Shopper, vendía mi ropa y mis cosas, tenía un servicio de transporte 24/7 para el aeropuerto en Panamá que yo lo escribía y ponía en los posts. Recuerdo que en ese momento había una cuenta que no sé si aún existe que se llama Chamos en Panamá y yo escribía mis anuncios de servicio 24/7 y siempre quise tener como que dinero por mi cuenta. En una veterinaria también trabajé, le hice tareas a las personas de la universidad. Literal lo que se pueden imaginar, yo lo hice. Pero por mucho tiempo mi objetivo era el dinero como un fin y no como un medio. Y era para poder apoyar a mis papás con mis cosas mientras estudiaba en Panamá y no tenía un trabajo totalmente fijo, porque obviamente en Panamá no se puede trabajar si estudias. Entonces, esto es importante porque yo siempre tuve este espíritu emprendedor, pero nunca lo reconocí del todo. Mientras que todo eso pasaba a nivel del mundo y de la vida regular, yo por otro lado estaba aprendiendo a mirar adentro de mí con Charito, que si no has escuchado el último podcast que se subió antes de este, te lo recomiendo, que se habla de cómo es eso de despertar espiritualmente. Charito, que era mi maestra, me estaba haciendo enamorarme perdidamente de eso que
estaba enseñándome en mi vida, de cómo se estaban cambiando mis relaciones, mi manera de crecer, mi manera de tomar decisiones más adultas, como más responsables, más sentidas, sin tanta impulsividad, sin tanto drama. Yo me moría por compartir eso, todo lo que yo estaba aprendiendo, pero tenía tanto miedo porque aún sentía que no estaba preparada, porque obviamente estaba en esa línea de falsa espiritualidad, que lo vamos a hablar también en otro capítulo más adelante, en donde es ese momento de la vida en donde tú estás como, ya sabes suficiente de que tu vida no va a ser como antes, porque obviamente estás consciente de que todo lo creas tú, de que la otra persona es un reflejo de ti, etcétera, pero todavía no has sido lo suficientemente responsable como para realmente aplicar esa teoría a tu vida y que en el día a día, genuinamente, tú sientas eso y lo experimentes. En fin, que tenía muchísimas cosas aún por sanar que me hacían sentir irresponsable si lo compartía en mi Instagram. Además que tenía demasiado miedo de lo que la gente iba a decir de mí, porque en ese momento, todavía 2015, 2016, 2017, aún no era algo que se hablaba mucho la espiritualidad, todavía estaba muy, muy tabú y algo que yo siempre me he caracterizado y siempre he deseado que se sienta en todo lo que comparto es la coherencia. Si yo no estaba actuando todavía coherentemente, por más que sabía que era una información que podía cambiar vidas, no podía predicarla, por así decirlo, si yo todavía no la había aprendido a aplicar bien en mi entorno. Yo por otro lado soy de San Cristóbal, Venezuela, y sé que en todos lados de donde la gente sea, dice esta frase de donde yo soy, la gente es demasiado chismosa. Para mí no era la excepción creer esto. San Cris es un pueblo, todo el mundo se conoce y también todo el mundo medio conoce las cagadas de los demás, por decirlo así. Y no solo las conoce, sino que las evalúa, las juzga, las etiqueta por ranking de persona que vale la pena a persona detestable, como que es algo muy común. Y yo siempre había pasado desapercibida, por así decirlo, y sin duda tenía demasiado miedo de ser parte de ese ranking de personas. Me gustaba ser desapercibida y ser la persona que no tenía problemas con absolutamente nadie o que no la juzgaba a nadie porque era neutra, y entrar en las personas detestables o locas por lo que yo sentía que iba a compartir sin duda era algo que en ese momento me quitaba demasiado el sueño, mucho más de lo que me tenía que quitar. El primer post en el que realmente yo me atreví a aportar algo más en mi caption que un simple emoji fue en agosto del 2019 y en ese momento, como les digo, vuelvo a la primera parte, mi sueño estaba totalmente nublado, o sea, yo no estaba pensando que en ningún punto yo iba a trabajar de esto. Yo en ese momento trabajaba en una empresa multinacional, tenía mi trabajo normal, me habían adoptado con los papeles para poder mantenerme viviendo en Panamá y todo estaba bien, pero yo entonces desde ese deseo genuino de compartir, donde ya me sentía coherente, empecé a hacerlo en este momento. Y en este punto tenía 21 años, ya tenía 5 amigos a los que les había compartido mi forma de vivir y ellos estaban ahora aprendiendo también con Charito, que son amigos que hoy en día conforman otro proyecto que tengo que es Oneness. Había soltado también mis patrones súper dañinos en cuanto a relaciones amorosas, me sentía lista para poder decirle a más de mis amigos en Instagram de manera coherente que había otra manera de vivir, que yo la estaba aprendiendo y que ya la estaba aplicando. Y par de meses después cae la pandemia. En la pandemia, obviamente, yo veía muchísimos tweets, posts, comentarios de muchísimas personas a mi alrededor que comentaban lo ansioso que estaban por todo este tema del encierro. Eso fue como un mes y medio luego de que comenzó la pandemia. Y yo allí decidí hacer un programa que yo le llamé Encuéntrate. Yo solamente puse una historia de Instagram, recuerdo, donde decía que quería crear un grupo gratuito para saber manejar la ansiedad en estos días de encierro y que si estabas interesado respondieras en la encuesta. Y 70 personas respondieron. Yo digo, wow, qué locura. Esa fue la primera vez en la vida en donde me di cuenta que había mucha gente que quería despertar, que había mucha gente que de verdad quería aprender algo más y que estaban dispuestos a darse el tiempo para hacerlo y que yo podía guiarlos en ese proceso. Ese programa duró 7 días y si les soy honesta fue una cosa tan orgánica, me encantaría que alguien que me esté escuchando y haya estado en ese programa me lo comente en algún lado por DM, porque fue tan bonito y de una forma tan natural. Al final termina siendo 10 grupos y yo recuerdo que llegó el domingo para ya el lunes comenzar el día 1 y yo no tenía ni idea de qué era lo que yo iba a poner en ese grupo y en esos 7 días. Y esa fue la primera vez
que realmente respiré profundo y se lo entregué a Dios, al universo, al amor, mi intención de ayudar a estas personas a que lograran mantener su día a día en ese encierro de una manera más pacífica. Y me levanté ese lunes y dije, ok, Mayrin de hace 5 años que hubiera necesitado escuchar el día 1 de un programa gratuito. Y eso fue lo que hice. Recuerdo que el primer día fue como, ¿cuál es tu propósito de haber decidido estar en este espacio? Y así fui en el día 2, en el día 3, en el día 4, hasta llegar al día 7. Y la receptividad fue tan increíble que la gente me pidió hacer una semana más, en donde yo hice exactamente lo mismo. Día 1, día 2, día 3 fue exactamente guiado por el Espíritu Santo, el amor, el universo. Para que sepan, yo digo Espíritu Santo no como a nivel religioso, sino Espíritu Santo, tu espíritu, que es santo, infinito, omnipresente, omnipotente y que es ese guía interior, ¿no? Esa voz de nosotros que siempre nos está hablando como recordatorio de manera amorosa en tu mente y muchas veces la ignoramos. Entonces, total que esas 2 semanas fueron un súper éxito, los testimonios fueron increíbles y esos testimonios fueron la base para yo hacer mi página web meses después y empezar a entender que yo realmente sí podía hacer de esto un trabajo. Poco a poco fui avanzando más y bueno, creo que a todos la pandemia lo movió en ese sentido y ese momento creo que es en el que he sido más organizada en mi vida en Instagram y por cómo posteaba todo. Y era porque mi intención verdadera e inicial era ayudar y divertirme en el proceso de compartir. 6 meses después saco un programa de $42 por 2 semanas. Un día me reunía con la persona que me pagaba y al otro día no. Era agotador porque yo también trabajaba en ese momento, pero empecé a emprender así. Esa fue mi manera de comenzar. Fueron productos que yo fui ideando. Yo siempre fui una persona que hizo las cosas a los golpes. No digo que así está bien, solo cuento mi experiencia personal de cómo fue emprender, porque creo que en ese momento yo ni siquiera me había terminado de percatar de que yo estaba empezando a emprender un proyecto propio. Y eso es lo que pasa muchas veces, que a veces tienes la idea clara, pero no sabes cómo emplearlo y te asusta el poder equivocarte en el proceso. Y la cosa que te digo es, esto es lo primero que te quiero decir, es como que, ¿qué importa si te equivocas? O sea, al final tú ni siquiera sabes lo que es emprender y ese camino es muy individual y diferente para cada persona y es válido, todo lo que hagas te va a llevar hacia el éxito, porque el éxito no tiene un estándar definido, el éxito lo defines tú y tu camino lo defines tú y es tu historia y vale cada cosita que vayas a hacer. No tengas miedo a empezar, solo empieza y que el deseo que tengas de compartir eso en lo que quieres emprender te mueva sin pensar en a quién le va a llegar, a quién no le va a llegar, cómo va a ser, simplemente que ese deseo genuino de lo que le quieres aportar a la comunidad que tal vez aún no tienes, pero que se va a formar en el momento en que tú des tu luz al mundo, eso va a pasar solo, no tienes que forzarla, pero el problema es que a veces ni siquiera lo intentamos. Entonces, bueno, en ese proceso yo al decidir emprender y al como caer en cuenta que estaba emprendiendo, me fui entonces a la otra esquina. Listo, esto es súper fácil, yo lo voy a lograr. Y allí fue cuando en ese periodo de pandemia yo decido mudarme de país, decido emprender un viaje hacia un nuevo lugar para vivir, pero de una forma muy inmadura. Así como les estoy diciendo que los deje mover sus deseos de aportar a la comunidad, tampoco podemos dejarnos llevar por los pensamientos que ya se empiezan a meter, que son del ego, de esa parte de ti que quiere hacer todo rápido, que quiere resolverlo todo, que quiere ser perfecto. Y yo ya quería entonces tener un emprendimiento súper armado cuando les estoy diciendo que yo siempre comencé las cosas a los golpes y a los golpes decidí mudarme de país. Y ahí voy con lo segundo que te quiero decir al momento de decidir emprender. Olvídate de eso, o sea, olvídate que tú apenas empieces una idea ya vas a tener todo estructurado y va a salir perfecto a la primera. Eso nunca va a pasar. Por más de que tú comiences algo de una manera planificada, es a la larga que sale eso a la luz, que tú vas haciéndole forma y tú no puedes esperar que de la noche a la mañana ya tú tengas todo armado y perfecto. Es imposible y eso es lo que yo creí. Yo creí que era súper fácil
Y no importa que no fuera súper fácil, pero el tema es que lo quería rápido. ¿Por qué? Porque para mi propio beneficio yo obviamente me quería ir a otro país y no buscar trabajo, sino vivir de lo mío. Y para eso yo necesitaba muchísimo más tiempo y fue un tiempo que no me lo di. ¿Por qué? Por castigarme, por maltratarme, por exigirme de más. Entonces, obviamente, pasé meses en un mega hueco sin ganar nada y con la frustración de pensar que era demasiado difícil e imposible de lograr emprender. Y es porque me puse las expectativas demasiado altas. Y en ese periodo de tiempo se me caen los planes de irme a España y todo se cae en mi cabeza. O sea, no solo se cae el país al que me iba a mudar, sino se cae el trabajo que yo esperaba que iba a tener y me quedo sin nada. Ey, y créeme que tuve muchísimo miedo porque me vi en un punto tan vulnerable y aquí va la tercera cosa, que a pesar de esa vulnerabilidad que tenía, yo tenía una red de apoyo en la que sostenerme y eso también es demasiado importante cuando decides emprender, reconocer tu red de apoyo, pero tu red de apoyo real, no solamente los amigos, porque hay amigos para todos y es que en esto uno se puede ir por las ramas, pero básicamente para simplificártelo, o sea, identifica a esas personas que están ahí para ti, para escucharte sin juicio y deja que te acompañen y te ayuden en el camino de emprender y en los altos y bajos que vas a tener y en las miles de veces que vas a dudar de ti. Entonces yo hasta septiembre del 2021 fue que decido pagar un programa de una persona que de hecho hoy en día seguimos haciendo sesiones uno a uno y esa fue la primera vez que me dije a mí misma como que esto no es fácil pero no es imposible y es lo que quiero y lo voy a lograr y si hay demasiada gente a mi alrededor que también lo ha logrado, porque yo no voy a poder. Y volví a conectar con ese deseo genuino de estar tranquila, de sentirme en paz, de sentirme abundante, de compartir el mensaje que yo tenía para dar, porque al final yo quería convertir eso en un trabajo, porque yo quería estar totalmente al servicio de proveer esa ayuda a toda aquella persona que quisiera caminar espiritualmente en este mundo y que quisiera emprender ese camino y no hacerlo solo. Y eso me parecía un deseo demasiado hermoso que no quería soltar. Desde allí entonces comienzo a hacer sesiones y digo en Instagram por primera vez, porque durante todo ese tiempo a mí me preguntaban y todos los programas que yo vendí, que les acabo de contar, venían de personas que me escribían por DM, oye, tú haces sesiones, oye, tú tienes algún servicio, porque yo literal no vendía nada. Y esa fue la primera vez que yo dije, hago sesiones uno a uno y así comienza a funcionar todo. Me pongo un horario de trabajo, yo decido por cuenta propia que quiero trabajar los días martes, miércoles y jueves porque sí, porque yo quería tener el lunes y viernes libre y así yo fui como literal adivinando qué era lo que iba a funcionar para mí. Y en diciembre de 2021 se me ocurre la idea de generar un nuevo ingreso como una suscripción mensual para que las personas leyeran las lecciones de un curso de milagros y sintieran las lecciones conmigo. Todo, como les digo, lo hice a los golpes. Muchas cosas se iban cayendo en el tiempo porque obviamente no las lograba sostener. Y si pudiera volver atrás, hubiera buscado organizarme mucho antes porque el tema es que cuando emprendes crees que tienes que hacerlo todo solo y ese dinero que entra, como obviamente estás allí ganando y ese es el dinero que tú usas para vivir, no te das cuenta de que hay mejores formas de invertir ese dinero y de poco a poco ir obteniendo para ti. Es decir, si yo pudiera darte este consejo, recién tú estás iniciando un negocio, yo te recomiendo que tengas al menos 2 cuentas bancarias en donde en una cuenta puedas dejar todo lo que te entra de tu emprendimiento y en la otra cuenta apartes lo que tú necesitas para ti. Si lo que te da tu emprendimiento es el monto exacto que tú necesitas para ti, ok, pero apenas empiece a sumar un poquito más de dinero, no lo gastes en tontadas, sino en invertir en una project manager, en cursos que te ayuden a entender mejor tu negocio, a planificarlo y estructurarlo más, a saber comunicar lo que quieres vender, como que todas estas cositas son cosas que yo he terminado de aprender hasta 3 años después de emprender porque yo quise hacerlo sola por mucho tiempo, no pedí ayuda y allí es donde, igual que en la salud mental, uno tiene que dar el brazo a torcer y entender que tú no lo sabes hacer y está bien que no lo sepas hacer, pero lo importante es aprender.
Lo único que siempre se mantuvo en mi vida funcionando hasta el día de hoy fueron las sesiones, porque de alguna manera, usara o no usara Instagram, me seguían llegando personas por el boca a boca y eso me hacía continuar. Hoy en día todavía me pasa, si les soy totalmente honesta, que un 80% de mi trabajo viene del boca a boca, lo cual no me quejo para nada, es una cosa increíble, pero todavía me cuesta conectar a llegar a más personas a nivel de Instagram, a nivel de TikTok, a nivel de contenido. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo hasta ahorita a intentar conectar con esa parte de mí, a comunicar la manera en que vendo de una forma fluida. Pero está bien, no me castigo, solamente te digo esto de manera honesta para que si tú estás decidiendo emprender un proyecto propio, sepas un poco por dónde ir y cuáles son esos primeros pasos que tal vez yo hubiera deseado saber en ese momento de mi vida. En todo ese proceso que les estoy contando, además, yo seguía totalmente molesta de estar en Venezuela y en mi miedo de no poder crecer, quería dejar todo lo que había construido para de nuevo mudarme a Panamá con un trabajo regular. Eso fue un punto en donde yo, como les digo, como no pedía ayuda, obviamente sentía que no avanzaba y que no ganaba suficiente dinero para irme de nuevo de casa de mis papás cuando ya yo había vivido 6 años sola y era algo que yo deseaba hacer muchísimo. Y en esa frustración de no entender qué hacer, yo solo quería volver a mi vida de antes y ya, que es obviamente volver a lo cómodo, a lo que yo ya conocía. Aunque no lo quisiera, ojo, aunque no era lo que quería vivir, mi mente me decía que si yo volvía a esa zona cómoda, yo iba a ser feliz porque obviamente ya lo había vivido y ya lo conozco y ya conocía esos problemas y ya conocía esas quejas y las podía sobrellevar. Y error total. Obviamente tu mente siempre te va a volver a llevar al punto en donde tú te sientes como que estás como pez en el agua. Obviamente que tu mente le da miedo a la incertidumbre, pero allí es donde me sentía muy culpable por mi proceso y por todos esos errores que había cometido y no me terminaba de perdonar por no haber querido pedir ayuda antes y de una manera irónica seguía sin pedir ayuda. Porque así somos. Y estoy segura de que te vas a identificar, seas hombre o mujer. Uno se molesta con uno mismo por los errores que ha cometido por no pedir ayuda antes, pero entonces sigue sin pedir ayuda. Y es un círculo vicioso que no va a tener fin hasta que tú decidas hacerte humilde y pedir ayuda. Y ojo, créeme que no me arrepiento hoy en día de esos errores, porque gracias a esos errores hoy estoy aquí contigo enseñándote esto, mostrándote mi perspectiva de cómo emprendí para que tú no los cometas y para que tú decidas distinto. ¿Y qué va a pasar cuando decidas distinto? Ahorrarte tiempo, te vas a ahorrar tiempo que siempre es necesario. Entonces, como les seguía contando, yo empiezo el grupo que en ese momento se llamó Lo que pocos dicen, con cupos de $4.50 que llegaron hasta a 90 personas y yo hacía absolutamente todo sola. Todos los días hacía la lección del día en un en vivo en Instagram. Yo editaba el video, subía las portadas, hacía absolutamente todo lo que se tenía que hacer sola. Y obviamente mi idea era como hacer un Patreon, pero lo hacía de una manera demasiado orgánica. Yo todos los meses le decía a la gente si quería seguir pagando o no y los tenía anotados en un cuadernito, imagínense. Ellos saben esta historia completica, todo lo que les estoy contando porque lo vivieron conmigo y las 1000 veces que les decía que quería cerrar el grupo porque no iba a poder sostenerlo, porque también una cosa que incluía esos 4.50 era mis historias de Instagram privadas en donde yo literalmente les cuento absolutamente todo de mí y cómo voy sanando las cosas que se van presentando en mi vida. Y eso es un beneficio que aún hoy en día existe en Resplandecer, que es la transformación de lo que pocos dicen. Entonces, en abril del 2022 tomo la decisión una vez más de elegir el camino que sentía que era el más difícil por todo lo que tenía que sanar para que se diera, pero mi mayor motivación fue el sentimiento de que sabía que no se iba a ir, esas ganas que vivían dentro de mí de ser libre y de manejar mi propio negocio, y allí recordé lo que les conté al inicio, todo ese espíritu emprendedor que siempre he llevado dentro de mí, pero simplemente como no pedía ayuda y no me hacía humilde para entender cómo se hacía un negocio sin que fuera a los golpes y de un día para otro, no lograba conectar con ese espíritu hasta ese momento. Entonces, realmente mi mayor motivación fue ese sentimiento y que tarde o temprano yo tenía que sanar esos miedos, y una vez que lo entendí, el punto medio fue encontrar un trabajo mid-time a nivel remoto mientras seguía creciendo mi negocio, y así estuve hasta enero de este año 2024, en donde decidí soltar ese segundo trabajo porque mi primer trabajo y el inicial ya me
generaba lo suficiente para poder mantenerme yo solita y además de eso ya necesitaba más de mi tiempo para poder seguirlo haciendo crecer. Hoy en día, desde ese momento, el grupo pasó de ser una membresía de $4.50 en donde comenzó con lecciones diarias y un chat grupal. Ese grupo renació de una manera súper loca, se transformó porque de enero a que eso empezó a ser así, a diciembre, que ya tenía un calendario de clases y seguía cobrando $4.50, pasé de tener hoy en día un plan de casi 100 personas con planes de $6 y $15, con clases, con lanzamientos, con crecimiento continuo. Sigo con las sesiones 1-a-1 también y por primera vez en la vida estoy manteniéndome al 100%, como les digo, de las ideas que yo misma he creado a lo largo de 3 años de no rendirme cada vez que he sentido que el mundo literalmente se me viene encima. Realmente todo el camino ha sido súper interesante, emocionante y al mismo tiempo agotador, porque obviamente muchas veces este camino te invita una y otra vez a dudar de ti, pero también, si lo ves desde otra perspectiva, te invita una y otra vez a dejar de dudar de ti, a superar cada barrera y cada miedito que no te ha dejado avanzar hacia, al final, lo que tú de verdad deseas, que son esos sueños de tener libertad, abundancia y de tenerlo de una manera en que a ti te haga feliz de verdad, que te llene, que te guste lo que estás haciendo. Pero la razón principal por la que no me he rendido es porque me he hecho responsable en cada uno de esos momentos empinados, como les digo, cada uno de esos momentos en donde he dudado de mí. Nunca he dejado de atenderme. En todo esto que yo te he estado contando, yo nunca dejé de hacer terapia, ni en los bajos ni en los altos. Siempre me he mantenido en constante mirar adentro para entender qué partecitas de mí no se están sintiendo con derecho a vivir la vida que yo hoy estoy creando para mí y la que sé que soy capaz de vivir si no me rindo. He entendido que en la medida en que yo me enfoco en mí y dejo de ver a los lados, en qué está haciendo el otro, si el otro lo está haciendo mejor que yo, si el otro creció más que yo, veo eso en cada persona que llega a mí a cambiar su vida, mientras me enfoco en mi energía, en mi deseo de que lo que quiero comunicar sea genuino, sea coherente, sea divertido, sea sencillo de entender. Mientras más me enfoco en eso, la gente va llegando porque se va conectando con tu propio deseo, con lo que tú realmente quieres transmitir. Pero cuando uno está perdido, obviamente esas mismas son las personas y los clientes que van a llegar a ti o en su defecto ni llegan. He aprendido también que para nadie es fácil. No te mientas, no veas Instagram y creas que la gente que está emprendiendo, que ves en sus reels, que son súper bellos, súper hermosos, súper estructurados su negocio. Mira, mi negocio todavía está en pasitos de bebé. Tengo tantas cosas por aprender, tantas cosas por arreglar, pero ya hay un producto armado, ya se están dando y cada vez que mi cabeza me quiere como destruir todo lo que he construido a punta de decir que no lo he hecho bien, observo lo que se ha generado por camino propio, por decisión propia, por dejarme guiar y digo, es que es imposible que yo esté haciendo un mal trabajo por los testimonios que las personas que entran a resplandecer o que tienen las sesiones 1-a-1 conmigo pueden compartirle a sus allegados. Entonces, eso es demasiado importante, hasta para el que crees que sí, que ha tenido suerte, que se le ha dado demasiado fácil, que ha sido un día para otro, es mentira y eso hace que no te enfoques en lo importante, que son en los miedos que te están obstaculizando seguir creciendo. ¿Qué podría decirte a ti que estás escuchando esto? Si no has emprendido y quieres hacerlo, si ya emprendiste y quieres renunciar, si ya emprendiste y estás escuchando esto en un punto donde estás súper estable. Mira, si no has emprendido y quieres, yo te prometo que tú eres capaz. Es imposible que no lo seas. ¿Por qué? Porque si yo lo hice, es imposible que tú no seas capaz de hacerlo. Porque tú y yo somos un reflejo del otro. Si tú estás aquí escuchando esto, es porque yo te estoy haciendo un reflejo y tú me estás haciendo un reflejo. Entonces, no puedes jugar a sentirte chiquitito en el mundo cuando tú eres la luz del mundo. Y mientras más opaques ese deseo que tienes de exponerte afuera, más vas a apagarte y más le vas a estar quitando a las personas la oportunidad
de sanar lo que sea que tengan que sanar a través de ti, sea cual sea tu emprendimiento, ya sea incluso de ropa, de zapatos, de ingeniería química, o sea, no me importa lo que tú quieras emprender, tú tienes esa luz por darle al mundo y hay gente esperando que tú les enseñes, porque aunque tú crees que tú no sabes mucho, créeme que tú sabes más que la persona que está desde cero. Y eso cualquier persona lo va a valorar, pero la que falta que lo valore o el que falta que lo valore eres tú a ti mismo. Entonces, por favor, sal al mundo y juega, experimenta, no tengas miedo, no va a pasar nada. O sea, a nadie le importa tanto, créeme. Al único o a la única que le importa tanto es a ti. Entonces, date el derecho de equivocarte. Si ya emprendiste y quieres renunciar, date chance, date chance. Tú eres capaz, no tengas miedo de las cosas que se van viniendo, porque si se van viniendo es porque ya estás preparado para mirarlo a los ojos, pero tienes que hacerte un poquito más responsable, solo un poquito más, cada día un poquito más, y vas a ver cómo vas transformando esos miedos en más amor, en más capacidad, en más ganas de dar, en más ganas de crecer, porque es lo que te estoy diciendo, cuando a ti se te presenta un miedo, no es para que tú te frenes, es una notificación de que tienes que observar ese miedo, porque si no, si sigues avanzando sin ver ese miedo, vas a seguir creando como desde una casita de paja, no desde una casita de ladrillo, desde algo que se construye y tiene bases sólidas, sino es importante que lo observes para que puedas avanzar de una manera libre y que realmente entonces llegues al objetivo que quieres sentir al tener un trabajo que tú estás creando, que es sentir paz, libertad, tranquilidad. Y si no ves ese miedo, vas a probablemente tener tu negocio, pero no vas a sentir paz ni tranquilidad, te vas a estar maltratando con él. Entonces, date chance de ver esa responsabilidad dentro de ti y de que sigas creciendo, porque tu negocio te necesita grande, grande en el amor, grande en el propósito, grande en el objetivo que quieres compartir allá afuera. Y si ya emprendiste y estás escuchando esto en un punto donde estás súper estable, te admiro muchísimo, te celebro. Te agradezco que estés aquí escuchando esto, porque tú también eres un reflejo de mí, de todas las personas que hemos decidido mirar adentro, y te invito a que compartas tu historia. Comparte tu historia, no es solo una marca lo que tienes, es más allá, es todo el empeño que le has puesto a eso, y cuando tú compartes tu historia y se la das a otros que quieren comenzar, créeme que estás haciendo un cambio en el mundo. Entonces, este tema sin duda es increíblemente extenso y podría ser una miniserie para que no se escape absolutamente ningún detalle. Amaría que me contaran en mi Instagram, Mayrin Duarte G, en las preguntas que están abajo si lo estás escuchando por Spotify, o en los comentarios de YouTube si también lo estás escuchando por allí, cómo se sintieron escuchando toda esta historia y todas las preguntas que tengan, porque para eso estamos, para ir juntos. Y si quieren que cree la miniserie, puedo, depende de sus preguntas, hacer unos 5 capítulos un poco más cortos pero bien definidos de estos pasitos que yo tomé para emprender, y eso incluso también me ayudaría a mí a observarlo desde otra perspectiva más educativa. Pero bueno, con esto solo te quiero dejar que no estás solo, que estás aprendiendo, que vas bien. Si estás escuchando esto es porque eres capaz, porque no estás loco y porque es hora de que te expandas. Pero para eso tienes que reconocer que no sabes hacerlo y así poderte dejar guiar, ¿ok? Yo puedo guiarte en Resplandecer, que es este proyecto por lo cual hoy estoy aquí contándote esto, una membresía en la que yo te acompaño y acompaño a todos los seres que quieran emprender ese camino espiritual, ese camino hacia adentro de sí mismos, pero acompañados de una manera amorosa, con lecciones diarias, con clases. Así que yo estoy aquí para ti. Vas a poder encontrar más info de Resplandecer abajo de la descripción de este capítulo. Y te quiero mucho, ¿ok? Tú puedes con toda. Nos vemos en un nuevo episodio y deseo con todo mi corazón que esto te haya caído como anillo al dedo.